Decíamos en el punto anterior de que el embargo ejecutivo existe oposición de terceros. Ahora, también dijimos, lo dejamos comentado anteriormente, que la oportunidad era desde el momento de la práctica del embargo ejecutivo hasta el día siguiente de la publicación del último cartel de remate. ¿Okay? Ese es el momento procedimental, procesal, legal para oponerse ese tercero al embargo ejecutivo. Ahora, ¿qué puede alegar? ¿Okay? Ese tercero, que es el titular de la oposición o el que está ejerciendo la oposición al embargo. Esa figura es la figura de... tiene que tener, como dijimos antes, ser tenedor legítimo. ¿Qué significa tenedor legítimo? Detentador. Que en el momento del embargo, él detentaba la cosa con un acto jurídico válido, prueba fehaciente de propiedad por un acto jurídico válido, dice el artículo 546. Pero además de eso, el juez puede actuar, o el juez de la ejecución, el juez de conocimiento, o el juez de la ejecución, o un juez que actúe por comisión. En ambos casos, la norma dice que el juez, aunque actúe por comisión, ¿okay? Si se presentara este tercero como tenedor legítimo con una prueba fehaciente de propiedad por un acto jurídico válido, él tendrá entonces que, bien sea el comisionado o bien sea, si la está practicando el juez de la ejecución, el juez del conocimiento, el juez que conoció la causa en primera instancia, tendrá que suspender el embargo. ¿Okay? Si verdaderamente la cosa, como bien dice la norma, se encuentre en poder, en la tenencia cierta de este tercero. Dice a su vez la norma, en materia del embargo, de la oposición al embargo, de que si el ejecutante o el ejecutado se opusieren a su vez a la pretensión de ese tercero, no hay duda aquí que ahí hay una contradicción, ahí hay un enfrentamiento, por lo tanto tendrá entonces que el juez tendrá que abrir, el juez no suspenderá el embargo, pero cuando haya oposición del ejecutante y el ejecutado, o el ejecutante o el ejecutado, y en este caso el juez va a suspender el embargo y abrirá una articulación probatoria de 8 días. ¿Qué es una articulación probatoria? Articulación probatoria de 8 días es que los 8 días son válidos para promover y evacuar pruebas en cualquiera de esos 8 días. ¿Okay? Eso es en derecho procedimental probatorio lo que se llama articulación probatoria, que en cualquiera de esos 8 días el ejecutado o el ejecutante, inclusive el tercero, tiene la posibilidad de presentar pruebas o de demostrar el tercero que él era el tenedor de la cosa con una prueba fehaciente de propiedad, con un acto jurídico válido, como dice el artículo 546, el ejecutado para decidir por qué se opone a que este tercero se diga tenedor, si en realidad el bien es del ejecutado, y el ejecutante para demostrar que el bien no es de su propiedad, sino del tercero. Entonces cualquiera de los tres puede participar en esa articulación probatoria para que con los medios de prueba suficientes definidos en la ley puedan entonces ellos probar cuál es ciertamente el verdadero tenedor de la cosa. Y el juez, por supuesto, tendrá que decidir al 9º día, y en esa decisión de este 9º día, el juez va a decidir a quién le atribuye la tenencia, o al tercero, o al ejecutante, al ejecutado, que en realidad es el tenedor, y por lo tanto el ejecutado sí puede embargarle porque es bien de la propiedad de ese ejecutado. Luego dice aquí, en la única parte del 546, que el juez entonces en la sentencia revocará el embargo ejecutivo si el tercero prueba su propiedad sobre la cosa, o sea, si el tercero ciertamente se opuso, siendo ese tercero el verdadero tenedor legítimo y demostró con un acto jurídico válido que ciertamente él es el titular del derecho de propiedad de ese bien, revocará el embargo porque el bien no es del ejecutado y le corresponderá solamente decretar esa medida, esa decisión, en esa articulación probatoria, y dejará entonces el bien desembargado. En caso contrario, si el bien es ciertamente del ejecutante, va a confirmar el embargo, pero si resultare en la articulación probatoria que un tercero
que actuó en nombre del titular del derecho de propiedad, por ejemplo, un inquilino o un comodatario o una persona que tiene el bien por préstamo, etcétera, etcétera, bien mueble o el bien inmueble, o que tiene un derecho exigible sobre la cosa embargada, se ratificará el embargo, pero se respetarán los derechos de ese tercero poseedor. En este caso dice el artículo 546, la cosa podrá ser objeto de remate, pero aquel que se le adjudique estará obligado a respetar el derecho de ese tercero. Eso es lo que pudiera suceder en el momento de un inmueble que es objeto de un remate judicial y el inmueble está arrendado o incomodato a alguna persona. Siempre habrá la posibilidad de que el nuevo adquiriente por venta judicial, lo que haya es una sustitución de propietario y por lo tanto el nuevo propietario deberá respetar los derechos de ese inquilino a través de la figura del contrato de arrendamiento, que ese comodato de comodato o ese contrato de hecho, de uso o posesión en materia de uso que haga por el pago de una cantidad, etcétera, etcétera. No hay duda de que estaríamos en presencia y que había que respetarle los derechos al inquilino. Eso no está en las normas nuevas. Las normas nuevas quisieron ser mucho más amplias, pero no dice absolutamente nada de ello, sino que este código vetusto del 86 ya decía lo mismo, o sea, no es una bandera posterior, pues, que quieran alardear de ello. La decisión, pues, esta decisión se debe oírse apelación a esta articulación probatoria, sería apelación de un solo efecto. ¿Por qué? Porque si él ratifica el embargo continuará, en todo caso el superior seguirá así, el tribunal puede ser que revoque la apelación o que la confirme, etcétera, etcétera, igual pasa. Lo que sí es cierto que si fue un tercero que se opuso a nombre del titular del derecho, ese tercero habrá que respetársele siempre su figura de ser usuario o ser poseedor de ese bien. Dice aquí el otro punto de la liberación de bienes embargados. Esto es una norma que es muy cortica, que es la figura del 547, que bien dice que es una sanción al ejecutante negligente. Cuando hablábamos del principio de continuidad de la ejecución en el tema anterior, decíamos que la ejecución debe continuar hasta su finalización con la venta o remate judicial, que no debe paralizarse. Y que el que está obligado a impulsar esa ejecución es el ejecutante. Ya el juez no actúa de oficio en materia de ejecución, sino en una pequeña fórmula que comentaremos después. Mientras tanto, el que obliga a que el procedimiento de ejecución continúe, el procedimiento no, la ejecución de la sentencia continúe, es el ejecutante. Entonces, si es así, la figura de este ejecutante requerirá la fórmula de que vamos a encontrar de que él está obligado a impulsar permanentemente los actos siguientes o subsiguientes en materia de ejecución. La ejecución voluntaria forzada, no cumplirá la voluntaria, procede a la forzada deviene en lo que hablábamos anteriormente del embargo de bienes, el embargo ejecutivo de bienes del ejecutado, ¿okay? Lo que conlleva el embargo, la oposición a él, el depositario judicial. Pero entonces deberíamos continuar después de esto, de este embargo ya, de una figura que se llama el justiprecio, ¿okay? Que es la valoración que harán unos peritos nombrados por cada uno, el ejecutante, el ejecutado y el tercero como acuerdo, y después los carteles de remate o la publicidad del remate o la publicidad de la ejecución, y posteriormente la venta a subasta pública. Esos son los pasos que llevan la ejecución. Ahora, esos pasos son carga, es responsabilidad, para no usar el término de carga, sino es responsabilidad del ejecutante. Y el artículo 547, ratificando lo que nos dice la norma sobre el principio de continuidad de la ejecución, que esta no debe suspenderse, no debe pararse, hasta tanto se llegue al final de ella con el remate judicial, el 547 dice que cuando practicado el embargo, transcurrieron más de 3 meses, acuérdense ustedes que los meses, los días y los años se cuentan diferentes en el día Q, el día Cuen, etcétera, etcétera, que ustedes saben por procesal civil. Practicado el embargo, transcurrieron más de 3 meses sin que el ejecutante impulse la ejecución, lo mismo que acabo de decir, la norma no lo está repitiendo, quedarán libres los bienes embargados. Repito, después de 3 meses, sin que el ejecutante no haya impulsado la ejecución,
no haya pedido la fijación de la oportunidad de nombrar a los peritos para el justiprecio, sin que el ejecutado pida que se proceda a la orden de la publicación de los carteles de remate, que el tribunal, el ejecutante no pida que se verifique, ordene el remate judicial, los bienes, si pasan 3 meses, ¿okay? no son 90 días, repito, son 3 meses, porque si es enero, febrero y marzo, no estamos hablando de 90 días, estamos hablando del mes de enero, del mes de febrero, que este año fue bisiesto, pero que estamos hablando de 3 meses, ¿okay? Quedan los bienes liberados entonces. Seguimos entonces hablando posteriormente del justiprecio, que sería el punto subsiguiente del tema que estamos hablando.